mátelos a todos, mujeres y niños, pero las niñas vírgenes, guardadlas para vosotros. Y Jesús dijo: amad a vuestros enemigos. Soy Bastián Ángel, autor y conferencista. Me dedico a ayudar a las personas a liberarse del miedo y la culpa religiosa. Y hoy vamos a enfrentar una pregunta que muchos evitan: ¿por qué Jehová es tan distinto a Jesús? Déjame mostrarte qué tan brutal es esta contradicción. Por ejemplo, los amalecitas, 1 Samuel 15:3. Dios ordena lo siguiente: id, matad a Amalec, no perdonéis a nadie, hombres, mujeres, niños y bebés. Y te voy a pedir que todos estos textos no los tomes a la ligera. Ponle rostro, identidad y, si quieres, nombre a estos bebés para que sepas la magnitud de lo que estamos hablando. Sé que es incómodo, pero si no lo hablamos, seguiremos diciendo que Dios es amor mientras justificamos la muerte y el genocidio en su nombre. Por otro lado, Jesús lo sabe y dice: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os ultrajan y os persiguen, perdonad incluso 70 veces 7. Otro ejemplo es Números 31, 17 al 18. Los soldados reciben órdenes. Los hombres mueren todos. Las mujeres no vírgenes también, pero las niñas vírgenes son reservadas para los vencedores. ¿Y qué dijo Jesús? Dejad a los niños, venid a mí. Si alguno hiciere tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera atarse una soga al cuello unida a una piedra de molino y arrojarla al mar. Está reflejando su profundo afecto y amor por los más indefensos. En otro ejemplo, Elías ora para que fuego del cielo descienda y consuma a los soldados que vienen de 50 en 50. Y cuando los discípulos de Jesús pidieron lo mismo para los habitantes de Samaria, Jesús les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. ¿Te das cuenta que el espíritu que se aplaude en el Antiguo Testamento es el espíritu que Jesús reprende en el Nuevo Testamento? En Deuteronomio 7:2 se ordena que se atraviesa a filo de espada a todo un pueblo, hombres, mujeres y niños. Y cuando Pedro tomó una espada para defender incluso al mismo Jesús, Jesús primero sanó al siervo del sumo sacerdote y luego reprendió a Pedro diciéndole: guarda tu espada, ¿no sabes que todos los que tomen espada a espada perecerán? En el Antiguo Testamento se apedreaba a quienes quebrantaban el sábado, pero en el Nuevo Testamento Jesús dice: ¿qué es lícito hacer en día de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Dar la vida o quitarla? Asimismo, antes apedreaban a blasfemos y prostitutas, y ahora Jesús los absuelve de toda culpa, y él mismo es acusado de blasfemia. Al antiguo templo no podían acercarse los que tuvieran algún defecto físico, cojos, ciegos, mancos, prostitutas, ni ningún enfermo o leproso. Jesús bebe, come, toca, abraza, camina, duerme en medio de todos ellos. No hay punto de comparación, y te aseguro que no soy el único que lo ve. Richard Dawkins lo dijo así: el Dios del Antiguo Testamento es probablemente el personaje más desagradable de toda la ficción. Celoso, vengativo, sediento de sangre, un genocida caprichosamente malévolo. La cita es larga y continúa. Y lo peor es que si solo lees el Antiguo Testamento sin entender lo que está pasando aquí, no le falta razón. Aquí está el problema real. Muchos de ustedes crecieron amando a Jesús, pero sintiéndose culpables porque no podían amar al Dios del Antiguo Testamento. Te dijeron que era el mismo Dios, que debías aceptarlo por fe y que no cuestionaras. Pero en el fondo algo no cuadraba, y ese algo te ha atormentado. Quizás incluso muchos de ustedes se alejaron de la fe por esto, o te quedaste, pero ocultando esa pequeña grieta en tu fe que nunca pudiste cerrar. No estás solo, ni tampoco estás loco. Lo que sientes es válido, porque la contradicción es real, hasta que entiendes lo que realmente está pasando aquí. Así que obviamente nos estamos perdiendo de algo.
Algunos lo justifican diciendo que eran otros tiempos, y Dios por eso actuaba diferente. Como una pequeña niña dijo en clases una vez, eso fue antes de que Dios se hiciera cristiano. Pero lo cierto es que si aceptamos lo que dicen las Escrituras sobre Yahvé y Jesús, no tenemos escapatoria. Esto es, que ellos no cambian. Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido consumidos. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que no podemos evadir el asunto diciendo simplemente que son distintas formas en las que Dios actúa o se manifiesta. Además de esto, hay otras 3 razones bíblicas muy contundentes. Número 1, Jesús es la máxima revelación del carácter de Dios, que está por encima de toda otra revelación. Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:3, Él es el resplandor mismo de la gloria de Dios y la imagen exacta de su ser. Número 2, esta revelación nunca incluyó ni asesinar ni ser violento. Primera de Pedro 2:22 dice que Él nunca hizo violencia ni se halló engaño en su boca. Número 3, Jesús es a quien apuntan todas las escrituras del Antiguo Testamento. Moisés, los Salmos y los profetas. Lucas 24:27, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que de él decían en todas las escrituras. Esto significa que no hay lugar para un Dios cuyo carácter sea distinto al de Jesús. Por consecuencia, los que escribieron el Antiguo Testamento tenían una imagen incompleta de Dios. Como dice Juan 1:18, a Dios nadie le ha visto jamás. Esta palabra visto es orao, que es percibir, entender o conocer. Pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Era tomado de las profundidades del Padre y nos las ha revelado. Esta palabra es exégeto, que de ahí viene exégesis, que es la disciplina bíblica por medio de la cual se profundiza en un texto bíblico. Jesús ha hecho una exégesis del Padre y nos lo ha revelado porque estaba bajo la superficie. Nadie lo había conocido antes. Veremos que lo que estamos cuestionando no es a Dios, sino la imagen que los seres humanos han proyectado sobre Dios. Un Dios violento, vengativo y abusivo. Y al decir que es el mismo, obviamente los cristianos no hemos sido capaces de reconciliar el gran abismo que hay entre el Dios del Antiguo Testamento y Jesús. Y ya que lo presentamos como el mismo, no nos debería sorprender que tantas personas se vuelvan ateas. Pero tranquilo, ¿sabías que hay 3 claves ocultas en la Biblia que nos permiten reconciliar esta gran contradicción? Lo que vas a descubrir a continuación va a reorganizar por completo la forma en la que lees la Biblia. Y es más, las 3 claves que te voy a dar, la mayoría de pastores nunca te lo dirán. Clave número 1. Proyección cultural. Israel no fue la única nación que decía Dios me ordenó masacrarlos. Todos lo hacían. Y esto ni siquiera es teología. Es historia verificable por medio de la arqueología. Déjame mostrarte un ejemplo que cambia todo. 840 a.C., la estela de Mecha. Hay una gran piedra grabada que todavía existe hoy. Se encuentra en el Museo del Louvre en París. Un rey moabita llamado Mecha graba en ella. Quemos, este es su dios, me dijo, ve, toma Nebo de Israel. Maté a todos, 7,000 hombres, niños, mujeres, y los consagré a Quemos. ¿Te suena familiar? Es exactamente el mismo lenguaje de Números 31, pero no es solo Moab. Los asirios, por ejemplo, escribieron sus monumentos a Ashur. Ashur nos ordenó conquistar, empalamos a sus líderes, arrancamos ojos, cortamos manos, todo para gloria de Asur. Los egipcios atribuían todas sus campañas militares a Horus y Ra. En el mundo antiguo, este patrón es universal. Nadie dice vamos a conquistar por recursos, por poder, por gloria. No, todos decían nuestro Dios nos ordenó matarlos.
Ese era el lenguaje literario y teológico de la época. Según su comprensión, esto no era mentira, sino era cómo realmente interpretaban la realidad. Israel hacía exactamente lo mismo. Si tenemos la victoria, Yahvé nos dio la victoria. Si somos derrotados, Yahvé nos castigó. Interpretaban sus guerras a través de su fe en Dios. Cada nación tenía su Dios. Estaba Dagón, el dios de los filisteos, así como estaba Yahvé, el dios de Israel. Quemos siguió siendo el dios principal de la violencia hasta que desapareció de la historia. Asur siguió siendo el dios de la conquista hasta que cayó su imperio. Pero Israel produjo profetas que dijeron cosas revolucionarias, como que Jehová no se deleita en holocaustos y en sacrificios, como que quiere misericordia y no sacrificios en el libro de Oseas. Y finalmente produjo a Jesús. Esas narrativas violentas de cómo Dios les da la victoria por medio de prodigios y milagros no son realidades eternas, son testimonios humanos de cómo la gente interpretaba sus guerras a través de la lupa de su comprensión limitada de Dios. Otras son narrativas muy infladas por un interés político. La Biblia no las esconde, no las edita, las muestra abiertamente, porque nos está señalando un proceso, un viaje desde la oscuridad hacia la luz. Y este tiene etapas muy claras. Si esto que estás escuchando te está haciendo repensar todo lo que te han enseñado sobre la Biblia, en mi libro Dios protegió al mundo, desarrollo cada una de estas claves con toda la evidencia histórica, teológica y bíblica que necesitas. Y está disponible en Amazon. Ahora sí, déjame mostrarte la segunda clave. Clave 2. Escalones hacia la luz. El primer escalón era caos total, la ley de la selva. Imagina el mundo antiguo. Me hirieron en el ojo. Yo quemo su casa entera, mato a su familia y arraso toda su aldea. Sin límites, sin frenos. Venganza desmedida por la ofensa más pequeña. Esa era la norma humana, la ley de la selva. Segundo escalón, la ley del talión. El primer freno. Ojo por ojo, diente por diente. Hoy suena violento, ¿verdad? Pero en su tiempo fue absolutamente revolucionario, porque lo que realmente decía era solo ojo por ojo, nada más. No toda tu familia, no toda tu aldea, no todo tu ganado, solo el ojo. Y además todo esto mediado por jueces. Era un castigo proporcional y no una venganza personal. Esto comenzó con el Código de Hammurabi y fue el primer límite legal a la violencia en la historia de la humanidad. Escalón 3. Los profetas, señalando más alto. La ley seguía vigente, pero los profetas comenzaron a decir: hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Estaban preparando el terreno para algo completamente nuevo. Escalón 4. Jesús, la revelación final. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, al que te hiera en una mejilla, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús no necesita destruir la ley. La hace ver ridículamente primitiva y la lleva a su propósito final, ser simplemente un escalón. Empezamos con una venganza sin límites, luego una venganza limitada, luego justicia con misericordia y finalmente amor radical al enemigo. Cada época un paso, cada generación más cerca de la verdad celestial. Y Jesús es el salto final. Pero la clave que viene ahora es la más profunda, la que casi nadie conoce, pero que lo cambia absolutamente todo. Clave 3. La lectura al revés. Todas esas víctimas que fueron ejecutadas en la antigüedad en nombre de Dios son un tipo de Cristo. Sí, son un tipo profético de Cristo. Déjame mostrarte algunos porque te va a volar la cabeza, ya que no se trata de lo típico. José, Moisés. No estamos comparando a los héroes con Jesús. Estamos comparando a las víctimas con Jesús. En Números 15, 32 al 36 se nos cuenta la historia de un hombre que fue encontrado recogiendo leña en sábado.
Y esa palabra le encontraron quiere decir que estaban buscándole como para tenderle una trampa, como cuando los que estaban vigilando a Daniel lo descubren orando. Es la misma palabra en hebreo. Entonces lo que ocurre aquí es que ellos querían tenderle esta trampa, lo encuentran recogiendo leña en sábado, pero como no había ninguna cláusula específica que dijera que no se puede recoger leña en sábado, lo sometieron a discusión. Entonces lo guardaron para saber qué se debía hacer con él. Finalmente Moisés ordena que lo saque afuera toda la congregación y lo apedreen. Y ojo, si alguien mataba a su hermano también debía morir, por lo que toda la congregación estaba condenada. Sin embargo, la excusa fue: mejor que un hombre perezca. Siempre fue esa la excusa. Ahora, ¿te suena familiar? Pues se dijo lo mismo de Jesús. El Evangelio de Juan dice que quebrantaba el sábado. No que les parecía que lo quebrantaba, sino que lo hacía. Jesús fue acusado por esto y otras razones más. Por ejemplo, blasfemia, que hay otro blasfemo que fue apedreado en el Antiguo Testamento. Jesús fue acusado de los mismos cargos. También se sometió a juicio para saber qué se debía hacer. También fue condenado por los líderes del pueblo. Y al igual que el hombre que fue sacado fuera del campamento por recoger leña en sábado y fue apedreado allí, Jesús fue sacado fuera de las murallas de la ciudad y murió fuera del campamento. Veamos dos ejemplos más. Coré, por ejemplo. Él alegaba que todo el pueblo era un real sacerdocio, no solo Moisés y Aarón. Y en efecto tenía razón. Dios mismo había dicho que todos ellos serían una nación santa, un pueblo de sacerdotes. Coré estaba citando lo que Dios mismo había dicho. Pero luego de consagrarse los levitas matando a sus hermanos, cerca de 3.000 murieron en ese día, entonces ahora solo los levitas eran los sacerdotes. Y Coré decía: eso no debe ser así. Esta era su rebeldía, su supuesta testarudez. Pero tenía razón. Lo que muchos no ven es que tenía razón. Y eran Moisés y Aarón los que estaban equivocados. Pero claro, Dios se pone convenientemente de parte de los vencedores. Y en este caso es a Coré y los que lo acompañaban quienes son tragados por la tierra. Ahora es interesante porque este concepto de ser tragado por la tierra más tarde se utiliza poéticamente por los salmos que escriben los hijos de Coré. Muchos salmos tú verás que dicen escrito por los hijos de Coré. Y es que estos no murieron. Y ellos tienen los salmos mesiánicos más directos y precisos de cuando desciende a la sepultura Jesús. De la misma forma, Jesús es acusado de rebelde contra las autoridades religiosas de la época, como insurrecto, y lo ejecutan como tal. La tierra abre su boca para recibir el cuerpo de Jesús. Lo más impresionante es que los salmos de los hijos de Coré tienen promesas de volver a la vida. Tenemos otros ejemplos como los profetas de Baal, mientras Elías se burla de ellos, su Dios no los escucha, están desnudos frente a todo el pueblo a punto de ser ejecutados, están lacerados, lastimados y están desesperados. Sí, son paganos, no conocen a Dios, pero no es Elías el que está representando a Jesús aquí, sino son ellos los que están en un monte, de forma muy similar a como estuvo Jesús cuando los principales sacerdotes se burlaban y se reían de él. En Nehemías capítulo 13 dice, por ejemplo, que él toma a los que compraban y vendían en sábado, los reprende, los injura en nombre de Dios, los azota y les arranca la barba. Las profecías sobre Jesús predijeron exactamente esto. Te conjuro por el Dios viviente. ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Te suena familiar? Le arrancaron la barba, lo abofeteaban, igual que Nehemías hizo con ellos, lo azotaron. Es exactamente lo mismo. ¿Pero a quién tenemos como héroe? Pues a Nehemías. La clave está en leer el Antiguo Testamento al revés. Son las víctimas y no los vencedores los que señalan a Jesús. El patrón es inconfundible. Y esto fue lo que mostró Jesús a sus discípulos cuando les habló en todas las escrituras lo que de él decían. Todas las víctimas ejecutadas en nombre de Dios en el Antiguo Testamento apuntaban proféticamente a Cristo siendo ejecutado en la cruz. La inversión es total. Dice que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, cuando en realidad fueron nuestras rebeliones los que le lastimaron. Pensábamos
erróneamente que Dios estaba ordenando esa violencia sobre su Hijo, pero era Dios mismo en su Hijo recibiendo toda esa violencia. Dios estaba absorbiendo toda la violencia que proyectamos sobre Él. En la cruz, Dios dice: todas esas veces que mataron en mi nombre, aquí estoy yo siendo asesinado. ¿Ahora entienden quién soy realmente? Un acróstico de lo que Pilato escribió sobre la cabeza de Jesús en la cruz forma el nombre Yahvé. Yo soy. Para los rabinos, quienes pidieron que quitara eso de ahí porque sabían lo que decía, fue profundamente revelador. Están crucificando a su propio Dios. Ese es el evangelio que nadie te contó. No tienes que defender un genocidio, no tienes que decir que Dios lo ordenó y punto. Y no tienes que volverte ateo porque no puedas reconciliar el Antiguo Testamento con Jesús. Solo tienes que entender: la Biblia registra honestamente todo el proceso humano, nuestra proyección, nuestra evolución y nuestro malentendido. Hasta que Dios mismo vino en carne y dijo: no, yo nunca fui así. Yo soy el crucificado. Y murió perdonando a los que lo mataban. Esa es la imagen exacta de Dios, que aunque matemos a su propio Hijo, Él sería capaz de perdonarnos. No un Dios amenazándote con el infierno si no lo sigues, sino uno que es capaz de perdonarte sin importar lo que pase. Si lo que acabas de escuchar resonó contigo, si sientes que después de años de confusión finalmente algo está haciendo clic, prepárate porque esto es solo la punta del iceberg. Así que te invito a suscribirte a nuestro canal y recuerda que si quieres aprender más sobre este tema, nuestro libro Dios perdonó al mundo ya está disponible en Amazon y te lo dejo por aquí. Y sé lo que algunos están pensando: pero Bastián, Jesús murió para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados por Dios. Y yo te diría: sí, por supuesto. ¿O no? ¿Jesús murió para apaciguar la ira de Dios? ¿Para pagar una deuda cósmica? ¿Para satisfacer la justicia divina que exigía sangre? Eso te lo explico en este video de aquí. Bueno, sin más, un abrazo a todos. Chao, chao.